Siempre pensé que las traiciones llegaban con gritos, discusiones o miradas cortantes, pero la mía llegó con una notificación, una vibración suave sobre la mesa de noche. Aquella noche, el teléfono de mi esposo sonó a las 11:47 de la noche. Yo estaba despierta, mirando el techo, pensando en el viaje que haríamos al día siguiente para celebrar nuestro aniversario número 35. Él dormía a mi lado, con esa respiración pesada que siempre me pareció la de un hombre en paz. Pero esa noche no. Esa noche algo me empujó a mirar el teléfono. Solo un mensaje, una frase, una puñalada. Cuando ella se vaya, avísame. Y el remitente. Elena, mi mejor amiga desde hace 20 años, la madrina de mi hijo, la mujer con la que compartí secretos, lágrimas y cafés interminables. Por un segundo creí que mis ojos me engañaban. Volví a leerlo 1, 2, 3 veces, pero el mensaje seguía ahí, como una sentencia escrita para destruirme. Mi cuerpo se quedó helado, el corazón no me latía, me golpeaba, sentí un calor subir por el pecho, como si el alma se me incendiara por dentro. No lloré, no grité, solo dejé el teléfono en su lugar y miré a ese hombre dormido al que creí conocer durante más de media vida. Fue entonces cuando entendí que el verdadero infierno no tiene fuego, sino silencio. Pasé el resto de la noche despierta, observando la maleta abierta sobre la silla. Era irónico. Yo había preparado ese viaje para reconectarnos. Pensaba que lejos del ruido y de las rutinas podríamos reencontrarnos como antes. Pero él ya planeaba otro tipo de encuentro. Elena siempre había sido una mujer encantadora, sutil, elegante, con esa sonrisa que hacía que todos se sintieran cómodos a su lado. Yo la admiraba, la defendía cuando otros la criticaban, y mientras yo hablaba bien de ella hablaba con él. Las señales siempre estuvieron ahí, claro. Pequeños gestos, miradas, silencios, que ahora cobraban sentido, pero cuando uno ama, elige no ver, y yo elegí no ver durante años. Esa noche, mientras él dormía, decidí que no lo confrontaría, no iba a llorar ni a pedir explicaciones, no me humillaría rogando por una verdad que ya conocía. Si ellos pensaban que podían engañarme, descubrirían que me habían subestimado. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café, desayuné y actué como si nada hubiera pasado. Cuando bajó con su sonrisa ensayada, me abrazó por detrás y dijo: ¿Lista para nuestro viaje, amor? ¡Lista!, respondí sin mirarlo. Mientras hablaba del itinerario, de las reservas y del clima, lo observaba, no con amor, sino con la fría atención de quien estudia a su enemigo. Cada palabra suya era una pieza más del rompecabezas. Cada sonrisa, una mentira más que aprendí a reconocer. Y mientras lo escuchaba, el primer paso de mi plan ya se formaba en mi mente. No necesitaba enfrentarlo todavía. Quería verlo caer, sin saber cómo ni cuándo. Cuando llegó la hora de salir, me miré al espejo por última vez antes de cerrar la puerta de casa. No vi a una mujer destruida. Vi a una mujer contenida al borde de algo nuevo. No sabía si lo que sentía era dolor o lucidez, pero por primera vez en muchos años sentí que tenía el control. En el camino al aeropuerto, él tomó mi mano. Sus dedos temblaban un poco, tal vez intuía algo. ¿Estás bien?, preguntó. Perfectamente.
respondí con una sonrisa que ni yo misma reconocí. El vuelo fue silencioso. Fingía leer una revista, pero en realidad pensaba en Elena, en cómo lo habían planeado todo, en cómo habrían hablado de mí entre risas y en cómo esa risa sería lo último que les quedaría. Mi mente trabajaba rápido, ordenando cada pieza, como si el dolor me hubiera despertado una claridad nueva. Ya sabía lo que haría. Los observaría, esperaría el momento exacto y entonces actuaría. Cuando llegamos al hotel, él pidió la habitación que había reservado con anticipación. Lo dijo con tanta seguridad, como si quisiera dejar claro que todo estaba bajo control. Yo solo asentí, sonreí al recepcionista, tomé la llave y subí al ascensor. Dentro, el silencio era pesado. El reflejo de nuestras figuras en el espejo parecía el de dos desconocidos. Él tarareaba una canción y yo contaba mentalmente los segundos para llegar al piso. Al abrir la puerta de la habitación, todo estaba perfectamente dispuesto: flores, vino y una nota del hotel que decía: «Bienvenidos, pareja especial». Lo miré y fingí sorpresa. «Qué detalle, ¿no?», dije. «Lo mereces», contestó besándome la frente. Su mentira olía a perfume caro y culpa vieja. Mientras él se duchaba, me acerqué a la ventana. La vista era hermosa. El mar, infinito y sereno, ajeno a todo lo que se rompía dentro de mí. Las luces del muelle, la promesa de una noche tranquila. Pero detrás de esa belleza, yo sentía algo más, una sombra que se movía hacia nosotros. Me di cuenta de que el destino, a veces, tiene un humor cruel. Ese hotel era el mismo en el que celebramos nuestro aniversario número 10, el mismo lugar donde, años atrás, él me prometió que jamás me haría daño. Y ahora, 35 años después, se convertiría en el escenario donde descubriría hasta dónde llegaba su traición. Pero no pensaba hacerlo llorando, ni con ira. Mi venganza sería precisa, silenciosa y limpia. Esa noche, cuando él salió del baño, fingí un bostezo. «Estoy agotada», dije. «Descansa, amor. Mañana será un día largo». «Sí, lo será», susurré. Esperé a que apagara la luz. Su respiración se volvió profunda. El reloj marcó las 12:30 de la mañana. Tomé su teléfono y lo desbloqueé con su huella mientras dormía. Allí estaba. Mañana, 10 de la mañana, en el hotel. Ella ya habrá salido. Y debajo, una ubicación enviada. Exactamente el mismo hotel, la misma habitación. La cita estaba hecha. Lo cerré, apagué la pantalla y sonreí. No sabían que la víctima también podía ser el cazador. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche no dormí, planeé cada detalle. Sabía que Elena llegaría al día siguiente. Sabía que él saldría a buscarla, convencido de que yo estaría de compras o desayunando en el restaurante del hotel. Pero yo estaría más cerca de lo que imaginaban. Preparé la cámara que siempre llevaba en el bolso, revisé la batería y ajusté el reloj. A las 9:30 de la mañana siguiente me vestí con calma, tomé mis cosas y salí, dejando la puerta apenas entreabierta. No había miedo, no había temblor, solo una certeza. El juego había comenzado.
Hay silencios que matan más que una palabra dicha a gritos. El mío comenzó aquella mañana, cuando me senté frente a mi esposo en el desayuno del hotel y fingí que todo seguía igual. Él hablaba de los paseos turísticos, del clima, de lo caro que era el café. Yo solo lo miraba. Cada gesto suyo era una escena ensayada, cada sonrisa una capa de pintura sobre una grieta enorme. No podía creer que el hombre con el que había compartido media vida estuviera allí tan tranquilo, planeando su día, mientras en su bolsillo guardaba el mensaje de otra mujer. Mientras removía mi café, recordé la primera vez que conocí a Elena. Era el año 1994. Yo acababa de llegar al vecindario con mis hijos pequeños, intentando adaptarme a una vida nueva y modesta. Ella fue la primera en tocar mi puerta. Traía un pastel de zanahoria y una sonrisa enorme. «Bienvenida al barrio, vecina», me dijo, con esa calidez que desarma. Desde ese día se volvió parte de mi vida. Compartíamos tardes de charla, confidencias y risas. Cuando mi esposo se retrasaba del trabajo, ella era quien me acompañaba para que no me sintiera sola. Cuando mis hijos se enfermaron, fue la primera en aparecer con medicinas y palabras de aliento. Y cuando yo confié en ella más que en nadie, fue cuando empezó a cavar lentamente el hueco donde sepultaría mi confianza. Recuerdo claramente la primera vez que la vi mirarlo diferente. Fue en una reunión familiar. Él hacía un asado en el jardín y todos bromeábamos. En un momento, Elena se acercó a traerle una copa de vino. Sus dedos rozaron los suyos. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que algo dentro de mí se encogiera. Esa mirada, esa sonrisa sutil que apenas se nota, pero que grita más fuerte que cualquier palabra. Ella lo miraba como yo ya no lo hacía, y él, en lugar de apartar la mirada, la sostuvo solo 3 segundos, pero fueron 3 segundos que cambiaron algo para siempre. Desde entonces comencé a notar detalles, mensajes que él borraba rápido, llamadas que atendía en el balcón, excusas nuevas para salir sin mí. Nada lo suficientemente grave como para acusarlo, pero lo bastante extraño como para envenenar la calma. «Eres una exagerada, Rosalía», me decía Elena cuando le contaba mis sospechas. «Los hombres son distraídos, nada más», y lo decía tan convencida que terminé creyéndole. ¡Qué ironía! Le contaba mis miedos a la mujer que los estaba provocando. Los años pasaron y la distancia entre mi esposo y yo creció como una sombra que se estiraba sin que nadie la detuviera. Él se volvió más frío, más cortante. A veces me abrazaba sin tocarme realmente, y cuando lo hacía, sentía que abrazaba a alguien ausente. Pero yo seguía ahí, sosteniendo lo insostenible. Porque las mujeres de mi generación crecimos con la idea de que el amor todo lo soporta, que el matrimonio es para siempre, que hay que callar por el bien de la familia. Y yo callé. Callé durante años, mientras la traición crecía en silencio hasta convertirse en un huésped invisible. Mientras desayunábamos en el hotel, lo observé con otros ojos, no con los del amor, ni siquiera con los del odio. Lo miré como se mira a un extraño que vive contigo por costumbre. Y fue en ese instante cuando me di cuenta, había estado durmiendo con un desconocido durante años. «¿Estás bien?», me preguntó él al notar mi silencio. «Sí, solo estoy un poco cansada». «No te preocupes, después del desayuno puedes descansar». «Sí, descansaré», le respondí, escondiendo la ironía en mi voz.
Él no tenía idea de lo que yo estaba planeando. Creía que aún tenía el control, pero no sabía que el tablero ya había cambiado. Después del desayuno, salimos a caminar por la playa. El viento era suave y el mar inmenso. Parecíamos una pareja feliz para cualquiera que nos viera pasar. Él tomándome del brazo, yo sonriendo con naturalidad. Pero dentro de mí había un huracán. Él hablaba y yo lo escuchaba con distancia. Su voz sonaba hueca, como una grabación vieja. En un momento tomó mi mano y me dijo: «¿Sabes, Rosalía? Me alegra que hayamos hecho este viaje». «A mí también», respondí con calma. «Siento que últimamente estábamos desconectados». «Sí», dije con una sonrisa tenue, «pero no te preocupes, pronto todo volverá a su lugar. Si tan solo hubiera sabido el peso de mis palabras». Por la tarde fui sola al mercado local, con la excusa de comprar recuerdos. En realidad, necesitaba pensar con claridad. Caminé entre los puestos, viendo la vida de otras personas seguir como si nada, el ruido, las voces, los colores. Todo contrastaba con el vacío que yo sentía por dentro. Saqué mi celular, abrí mi correo y reenvié a mi propia cuenta las capturas del mensaje que había leído. Después instalé una aplicación de grabación automática en su teléfono. La idea ya estaba clara en mi mente. No enfrentaría la traición con palabras, sino con pruebas. Esa noche él cenó conmigo como si nada. Pidió vino, brindó por nosotros, por los años juntos. Sus palabras me sonaban a teatro barato. Mientras tanto, yo contaba los minutos para el día siguiente. A las 10 de la noche, Elena envió un mensaje nuevo. Vi la notificación reflejada en la pantalla de su celular mientras él dormía. «Todo listo. Te veo a las 10:15. Usa la llave de repuesto. Ya sabes dónde está». No era casualidad. Todo estaba planeado y, sin saberlo, él mismo me había dado la pista final. Esa noche, antes de dormir, lo miré por última vez con ternura, sí, con ternura, porque, a pesar de todo, una parte de mí aún lo amaba, o al menos amaba al hombre que creí que era. Pero esa ternura era distinta, era la del adiós. Me di cuenta de que, en el fondo, no buscaba solo venganza. Buscaba recuperar algo que había perdido, mi dignidad. Y cuando apagué la lámpara de noche, lo supe con absoluta certeza. Mañana todo cambiaría para siempre. El silencio sería mi arma y la verdad, mi venganza. El amanecer llegó con un brillo extraño. El mar frente al hotel estaba sereno, pero algo en el aire me decía que aquel día no sería uno más. Me desperté antes que él. El sol apenas tocaba las cortinas y la habitación olía a flores marchitas y perfume ajeno. Me quedé mirándolo mientras dormía. Su rostro parecía tranquilo, pero yo ya no veía a mi esposo. Veía al actor que había interpretado su papel durante demasiado tiempo. Y por primera vez en muchos años no sentí dolor, sentí claridad. Me levanté despacio, tomé una libreta del cajón y escribí unas líneas. «Hoy te mostraré quién soy realmente». La dejé bajo la almohada, justo donde él pondría la cabeza más tarde. Luego me miré al espejo. Tenía el rostro cansado, pero mis ojos estaban vivos. No era una mujer rota, era una mujer que había decidido dejar de ser víctima. Mientras me vestía, repasaba mentalmente cada detalle del plan. La cámara estaba lista, la aplicación de grabación ya instalada en su teléfono y mis correos protegidos con una contraseña nueva.
Nada podía fallar. No era un impulso, era el resultado de una noche entera pensando sin lágrimas. A las 9 él despertó. ¿Dormiste bien?, preguntó. Perfectamente, mentí con una sonrisa. Hoy podríamos ir al muelle y luego almorzar juntos. Claro, respondí fingiendo ligereza. Pero antes quiero ir al spa del hotel. Necesito relajarme un poco. Él asintió. Le di un beso rápido y salí, llevando conmigo la cámara pequeña en el bolso y una serenidad que ni yo comprendía. El spa estaba en el piso superior, justo frente al pasillo de las suites más caras. Me senté en el área de espera con una revista, fingiendo leer. Desde allí podía observar discretamente la habitación que habíamos reservado. El plan era simple: fingir que me iba y dejar la puerta entreabierta, justo lo suficiente para que él creyera que había salido. A las 9:45 bajé a la habitación y coloqué la cámara en una esquina del armario, con vista directa a la cama. Probé el ángulo, ajusté el sonido y verifiqué la conexión. La tecnología, por una vez, sería mi aliada. Después abrí la maleta y saqué el vestido azul que él siempre decía que me quedaba demasiado bien para mi edad. Sonreí. Sí, lo usaría, pero no para él. Lo usaría para cerrar mi propio círculo con dignidad. A las 10 en punto, todo estaba preparado. Dejé la puerta del cuarto apenas entornada. Tomé mi bolso y fingí salir, pero en lugar de ir al spa, me escondí en el pasillo contiguo. Me escondí detrás de una columna, desde donde podía ver sin ser vista. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo, era expectación. A las 10:07 escuché pasos. Reconocería esa voz en cualquier parte. Era la de mi esposo hablando por teléfono. Sí, Elena, ven ya. Ella acaba de salir. Mis manos se helaron. Aún sabiendo lo que iba a pasar, escucharlo fue como una estocada. Se escuchó el clic de la puerta al abrirse. Contuve la respiración. Luego, un corto silencio y su voz. Estás preciosa como siempre. Y la de ella, dulce y familiar. Pensé que nunca lo lograríamos, Ernesto. No podía verlos desde mi escondite, pero podía imaginarlos. Dos personas que confundieron deseo con amor, mentira con libertad. Pasaron varios minutos. Escuchaba risas, murmullos, el sonido inconfundible de un beso robado. La cámara registraba todo, fría e imparcial. Yo solo observaba desde el pasillo, sintiendo una mezcla de rabia y triunfo. No era un espectáculo de celos, era la confirmación de lo que siempre supe. De pronto, escuché la voz de Elena. «Y si se entera...». «No lo hará», dijo él. «Está tan confiada, tan ciega». Pobre Rosalía. Pobre no. Ingenua, corrigió él. Esas dos palabras me atravesaron. Ingenua. Era curioso. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi calma con estupidez. Pero ese error sería su ruina. Me mantuve en el pasillo hasta que escuché la puerta cerrarse de nuevo. Elena se había ido. Él se quedó dentro unos minutos más, quizá repasando mentalmente lo que acababa de hacer. Luego salió con prisa, como si temiera que alguien lo viera. Esperé un par de minutos antes de entrar. El aire dentro de la habitación estaba denso, impregnado de perfume barato y culpa. Miré el espejo y me enfrenté a mi reflejo. Había lágrimas contenidas en mis ojos, pero no las dejé caer. Me acerqué al armario y detuve la grabación. La cámara parpadeó una vez y luego guardó el archivo. Revisé el video.
Ahí estaban él y Elena, juntos, riendo, tocándose, mintiendo. Tenía todo lo que necesitaba. Me senté en la cama sosteniendo el teléfono. Por un momento pensé en borrarlo, en dejarlo todo y fingir que nada había pasado, pero no. Esa etapa había terminado. Lo envié directamente a mi correo junto con las pruebas anteriores. Mientras lo hacía, algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, de liberación. Era como si, al presionar enviar, también estuviera enviando lejos años de humillación. Después guardé la cámara, cerré la maleta y me dirigí al lobby. Necesitaba aire. El mar estaba azul intenso, el cielo despejado. Caminé por el muelle con pasos lentos, sintiendo cómo el viento me acariciaba el rostro. Pensé en Elena, en lo fácil que había sido para ella robar lo que no era suyo, pero también pensé en mí, en cómo había permitido que otros manejaran mi vida. Me detuve frente al horizonte y murmuré, ya no más. Esa frase fue un pacto conmigo misma. Ya no sería la mujer que espera explicaciones, ya no sería la esposa fiel que traga su dignidad para sostener un matrimonio vacío. A partir de ese momento, sería la arquitecta de su caída. Volví al hotel con una sonrisa ligera. Él estaba en el bar, fingiendo una llamada de trabajo. Cuando me vio, levantó la mano y dijo, «Amor, ¿cómo te fue en el spa?» «Maravilloso», respondí. «Estoy como nueva». Nos sentamos juntos y pedimos una copa de vino. Él habló de negocios, del clima, de trivialidades. Yo solo lo escuchaba, preguntándome cómo podía mentir con tanta calma. Era un actor perfecto, pero no sabía que su función ya había terminado. Esa noche dormí tranquila, sabía que el día siguiente sería el principio del fin, y mientras cerraba los ojos, sentí que la Rosalía ingenua, ciega y silenciosa se había quedado atrás. La que despertaría mañana sería otra mujer, una que ya no temía perderlo, porque había comprendido que ya lo había perdido hacía mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si el sol también supiera que algo estaba a punto de romperse. Desperté con una calma fingida. Él todavía dormía, recostado boca arriba, con ese gesto de falsa inocencia que tantos años me engañó. Lo observé largo rato, intentando recordar cuándo fue la última vez que lo amé sin miedo, sin dudas, sin distancia. No pude recordarlo. El amor, cuando muere, no lo hace de golpe. Se apaga como una vela que arde en silencio sin llamar la atención. Y ese día, frente a ese hombre que un día fue mi todo, supe que la llama se había extinguido por completo. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara. «Buenos días», dije con una voz que sonó demasiado normal.